Hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga. Frank León aquí otra vez con ustedes y estamos continuando con nuestro devocional diario. Estamos leyendo en el libro de los Hechos. Hoy día nos toca leer Hechos capítulo 4. Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a orar e invitar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos lee y nos ministra su palabra. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, seas tú el que nos lee y nos ministra tu palabra, Señor. Esa palabra que trae vida eterna a cada creyente, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y en nosotros y que sigues obrando en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, estamos leyendo en Hechos capítulo 4. Algo para darles un poco de contexto. Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 3 están relacionados. Recuerden que el hecho de que hay separación de capítulo no siempre quiere decir que hay separación de historia o separación de contexto. En este caso es un ejemplo perfecto. Recuerden que en capítulo 3 de Hechos los apóstoles acaban de sanar a una persona, a un hombre que tenía 40 años, que fue sano. Y a causa de ese motivo que sanaron a este hombre, fueron llevados ellos al Sanedrín, que vamos a leer ahora en este momento en Hechos capítulo 4. Bueno, empecemos con la lectura. Hechos capítulo 4, y dice aquí la palabra del Señor. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Voy a regresar rápidamente al capítulo 1, al verso 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Vinieron muchas personas, vinieron los sacerdotes, vino el jefe de la guardia y vinieron los saduceos. Entonces vino una gran multitud, vinieron a ellos. Y cuando aquí dice vinieron sobre ellos, casi da la impresión como que vinieron de sorpresa. Como solemos decir en México, los mexicanos, les cayeron de repente. Entonces les sorprendieron. Esa es la impresión que da. Les cayeron sobre ellos el jefe de la guardia, los saduceos, los fariseos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Por qué se resintieron? Porque se supone que ellos son los maestros. Se supone que los fariseos, los saduceos, se supone que a ellos es su responsabilidad de enseñar e instruir al pueblo. Por eso estaban resentidos. Estaban diciendo, pues ¿quiénes son estas personas que están enseñando? Nosotros somos los maestros de Israel. Y por eso estaban resentidos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Rápidamente, los fariseos y los saduceos tenían una diferencia doctrinal en sus creencias. Los saduceos eran meramente legalistas. Ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían en los ángeles, en la resurrección, nada que ver. Entonces, ellos obviamente estaban en contra de lo que ellos estaban enseñando. Los fariseos sí creen en los ángeles, sí creen en la vida eterna o en la vida después de la muerte, pero los saduceos no. Entonces les quiero compartir eso para que tengamos un poco de contexto. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Recuerden que en Hechos capítulo 2, 3,000 personas fueron agregados en el día del Pentecostés. Fueron agregados a la iglesia. Aquí dice que eran 5,000 varones, no multitud, varones de los que creyeron. Hay un poco de especulación si estos eran 5,000, es decir, 2,000 por los 3,000 y 2,000 más, o 5,000 aparte de los 3,000. No se sabe, la Biblia no lo dice, no precisa, y podemos especular que era menos, que era más, o que era básicamente adicionalmente que llevó a 5,000. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que aquí eran 5,000 varones, no hombres y mujeres y niños, varones que creyeron. 5,000 creyeron en la palabra. El versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote
Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? ¿Con qué nombre? Ya saben que estaban enseñando en el nombre de Jesús, mas les hacen la pregunta para, como quien dice, para entramparlos, para ponernos ahí en la trampa, igual como hicieron con Jesús. Igual, el mismo acercamiento que tomaron con Jesús, ahora están tomando con los apóstoles. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Voy a parar ahí. En el día de Pentecostés que acabamos de leer en capítulo 2, vemos cómo vino el Espíritu Santo y los bautizó y empezaron a hablar en lenguas. Entonces fue el mover, fue el bautizo del Espíritu Santo. Aquí dice otra vez: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Típicamente Pedro era un hombre un poco tímido, no tenía valentía, pero aquí podemos ver que es la segunda vez donde Pedro se levanta con la fuerza del Espíritu Santo. Y recuerden que cuando el día de Pentecostés él se levantó y dijo: varones judíos, estas personas no están ebrias, no están borrachas como ustedes suponen. Empezó a hablar, fue guiado, fue empoderado por el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo otra vez lo mismísimo. Lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Voy a parar rápidamente ahí. Voy a releerles el versículo 9 para que quiero que capten algo. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Se les está interrogando no porque hicieron algo mal, no porque hayan rompido la ley, hayan violado la ley, porque mataron a alguien. ¿Por qué se les está interrogando? Aquí dice Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Hemos hecho algo bueno y por ello se nos está interrogando. O sea, para que vean aquí el pensamiento torcido de los religiosos, de los legalistas. Continuamos. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí Pedro hace hincapié, les hace saber claramente que por el hombre que ustedes crucificaron, que ustedes rechazaron, por este hombre muerto o no muerto, por este hombre porque a quien ustedes crucificaron, por este otro hombre, este enfermo ha sido sano. En el nombre de esa persona, de Jesús de Nazaret, por él este hombre ha sido sano. Luego dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Recuerde que en el mundo hay muchos dioses. Entonces, cuando aquí dice Pedro que en ningún otro hay salvación, está repitiendo lo que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí está diciendo Pedro que en ningún otro hay salvación. Y déjenles digo algo: así como lo fue en ese entonces, lo sigue siendo hoy día. Esta verdad está diciendo que no hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Y esta es una verdad que a menudo ofende, que a menudo insulta. ¿Por qué? Porque no es fácil aceptarlo. Porque le estamos diciendo al mundo: mira, tus dioses, tus creencias, tus religiones son falsas. No hay salvación en cualquier cosa más que en Jesús. Entonces, cuando la gente ve esta realidad, esta verdad enfrenta sus creencias, enfrenta las creencias de sus culturas, de sus países. Es por eso que mucha gente se ofende. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Básicamente lo que están diciendo que Pedro y los apóstoles que estaban con él, Juan, no eran personas de educación, no eran personas cultas,
Eran personas, como quien dice, de la clase baja, personas quizás pobres, que no tenían educación, eran comunes, y es por eso que ellos se maravillaban, porque ellos se levantaron y Pedro empezó a hablar de una manera fuerte, con autoridad. Y no, cuando digo autoridad, no me refiero a que habló con elocuencia, con buena palabrería, no. Él habló con poder, con autoridad, con confianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en él se levantó. Entonces él empezó a hablar lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa dice, otra vez, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Qué tremendo testimonio, qué reconocimiento es este. Cuando alguien ve a alguien, y cuando estos saduceos, el Sanedrín, cuando escucharon, no solamente vieron, cuando escucharon a Pedro y a Juan hablar, supieron que andaba con Jesús. Qué reconocimiento, qué honor. Imagínate hoy día tú y yo empezamos a hablar con una autoridad, con una confianza, y la gente inmediatamente, ¿qué te va a decir? Tú pareces un cristiano. Tú no eres como otros creyentes, tú hablas con una autoridad. O sea, la gente puede reconocer que tú eres diferente. Y si no conocen a Jesús, a lo mejor no van a decir te pareces a Jesús, hablas como Jesús, pero van a ver una diferencia en ti. La manera que tú hablas, la manera que te expresas, van a ver, y tu conducta, tu testimonio andante. O sea, la gente va a ver que hay algo diferente. Ciertamente, como un creyente, te ha pasado en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el vecindario, donde quiera. Gente te ha dicho, oye, hay algo diferente en ti. No sé cómo, no puedo ubicarlo, pero sé que hay algo diferente en ti. Hay algo que te hace diferenciar. Qué reconocimiento y qué honra es para nosotros eso. Y a mí eso me conmueve el corazón, porque eso me hace pensar o me dice que sí estoy siguiendo bien los caminos de Dios. Porque si yo me parezco, soy un creyente y me parezco al mundo, ahí hay un problemita. Pero si no me parezco al mundo, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Sigamos leyendo pues. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ella, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Señal manifiesta, es decir, milagros, prodigios, maravillas. Lo mismo que Jesús ahora hizo, ahora ellos están haciendo. Una pregunta, ¿estamos nosotros haciendo esto? ¿Nos están siguiendo maravillas, prodigios, milagros, manifestaciones de poder? Quiero que leas aquí claramente conmigo, mi amado hermano y hermana. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hay que creer conforme leemos y no hay que leer conforme creemos, porque a menudo puede que tengamos creencias equivocadas. Hay que leer conforme estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Estas señales, estos prodigios, estas manifestaciones de poder que los apóstoles están haciendo, que se están manifestando en ellos y por medio de ellos, igual a nosotros. Tenemos el mismísimo Espíritu Santo, la mismísima enseñanza, igual podemos hacer. Sigamos. Sí, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazámosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Igual somos nosotros. A nosotros le hacemos caso o somos obedientes a Dios y no a los hombres. No estoy diciendo que vamos a desobedecer, para nada. Conozcamos aquí el contexto, aquí la instrucción que se les dio. Específicamente les dijeron, no prediquen más en ese nombre porque ese nombre está causando revuelo, cambio, disturbio. ¿Qué estaban diciendo? Está interrumpiendo el status quo. Están causando milagros, prodigios, maravillas. Es lo que estaba diciendo. Entonces ellos no quieren interrumpir eso porque Él está quitando el poder, les está quitando el reconocimiento. Por eso lo están diciendo.
A ellos no les importa la gente, a ellos les importa el poder, el prestigio, el puesto, la posición. Sigamos. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Básicamente este hombre fue sano de una aflicción que él tenía desde su nacimiento. 40 años tenía, toda su vida con esta aflicción, y fue sanado. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo tú dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo. Aquí básicamente fue una profecía de cómo iban a arrestar a Jesús, cómo iban a acusarlo y de una manera tramposa. Se amotinaron las gentes y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto fue lo que pasó. Bueno, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra misma y extiéndeles todo lo que sea necesario. Interesante, está diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Igual debemos hacer nosotros, hermanos. Vean, déjenles decir algo. A nosotros no se nos está pidiendo, no se nos está interrogando. Bueno, a mí no, pero y aquí en Estados Unidos, seamos honestos, no padecemos de la misma persecución que padecen, por ejemplo, en los países de China, en el país de Irán. Nosotros aquí tenemos una libertad, sí está siendo amenazada cada vez más, pero seguimos teniendo esta libertad. Entonces, cuando nosotros de repente nos sentimos apenados, reservados o atemorizados o nos da pena, pidamos al Espíritu Santo que nos dé fuerza, que nos dé ese denuedo para hablar su palabra, y Él responde. Él nos va a dar ese denuedo, nos va a dar esa valentía. Donde quiera que estés tú, si te cuesta hablar en tu casa, te cuesta hablar en tu trabajo, te cuesta hablar en el vecindario, donde quiera que estés, pídele fuerza y Él te la dará. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, vea qué es lo que pasó. Otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto va a venir constantemente. Va a venir llenura tras llenura tras llenura. No es un acontecimiento único. No pasa una sola vez. Esto va a pasar repetidas veces. Entonces, cuando estamos dispuestos a recibir, el Señor nos usa. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El próximo capítulo empieza con una historia que muy famosa que ya conocemos. Aquí estamos viendo cómo toda la gente se entregó todo lo que tenía, y todos eran de una misma alma y de un mismo corazón y una misma alma. Qué hermoso es el cuerpo de Cristo cuando están todos unidos de esa forma. Hoy en día esto creo que yo anhelo ver esto en nuestras iglesias. No estoy hablando de mi iglesia, de nuestra iglesia de Rock Español. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Y es bueno ver algo así, que donde la gente se une, estamos todos en comunión. Por lo menos aquí podemos hacer en nuestra iglesia, así podemos empezar y podemos compartir y extender ese amor, esa confraternidad, esa unión y ese compañerismo. Bueno, mis amados hermanos, gracias por escuchar este devocional diario. Te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, mismo canal, en lo que otra sierva estará compartiendo con ustedes la preciosa lectura de la palabra. Espero tengas un día o un fin de semana maravilloso. Dios te bendiga. Te veo cuando te vea. Bendiciones.